Presentamos A Fondo con José Ignacio Beteta. Análisis económico, análisis político en A Fondo. Muy buenos días, soy José Ignacio Beteta, conductor de A Fondo, presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú. Gracias, como siempre, a la Red de Comunicación Regional. Ya se repartieron las comisiones del Congreso y algunos congresistas de Perú Libre han salido a quejarse de esta asignación de comisiones. Recordemos que, y esto es muy importante que ustedes lo entiendan, en el Congreso no hay una repartija, en el Congreso hay que respetar al Congreso. En el Congreso no es que hagan lo que les dé la gana. Es verdad que evidentemente hay una negociación, como en cualquier situación humana, y esa negociación trae, evidentemente, partidos que ganan más, partidos que ganan menos. En el caso de Perú Libre, ellos querían, evidentemente, tener las comisiones más importantes del Congreso, la Comisión de Constitución, la Comisión de Economía, la Comisión de Presupuesto, pero vamos, el Congreso tiene 130 miembros, y lo que hicieron esta vez fue hacer que se vote, como nos explicó ayer el señor congresista de Alianza para el Progreso, Eduardo Sarguana. Ayer se votó en el Pleno por cada candidato, por cada lista, a cada comisión. Y entonces la Comisión de Constitución, por ejemplo, se la ha llevado Fuerza Popular, la Comisión de Economía se la ha llevado Alianza para el Progreso, la Comisión de Presupuesto, también la Comisión de Justicia, Alianza para el Progreso, la Comisión de Producción se la ha llevado Perú Libre, la Comisión de Ciencia y Tecnología, Perú Libre, la Comisión de Cultura, Perú Libre, y así se han repartido las comisiones. Pero claro, una de las comisiones que querían tener en la bancada de Perú Libre y que estaban muy preocupados por eso, era la Comisión de Educación. Porque la Comisión de Educación era fundamental, toda vez que, recuerden ustedes, en el Congreso de la República, el partido, la bancada Perú Libre, los 37 congresistas de Perú Libre, hay aproximadamente 14 o 15 que son sindicalistas del CONARES-UTEP, del Movadef, o sindicalistas vinculados a Pedro Castillo, de su nuevo sindicato, el FENATE, ¿no? Entonces, esta asignación de comisiones no le ha gustado a muchos congresistas de Perú Libre, porque, digamos, claro, esperaban tener una asignación de comisiones más estratégicas, que les dieran más poder, ¿no? Esto no ha ocurrido. Por otro lado, el día de ayer, el ministro de Economía, el señor Pedro Franque, se ha reunido con los gremios más grandes, los gremios empresariales grandes, ¿no? Se reunió con CONFIEP, con COMEX, con ASBANC, que es la Asociación de Bancos, con la Sociedad Nacional de Industrias. COMEX es el gremio de comercio exterior. La CONFIEP, ustedes ya saben, es la Confederación de Empresarios del Perú. Y el señor Pedro Franque ha dado una serie de criterios sobre cómo va a ir el gobierno en los siguientes años, o al menos cuando él sea ministro, por lo menos, ¿no? Y ha intentado dar un mensaje de calma a los grandes empresarios, ¿no? A los grandes empresarios les ha dicho que se va a respetar la propiedad privada, a los grandes empresarios les ha dicho que ya pasó la campaña, que la campaña no va a hacer lo que marque el rumbo del gobierno, les ha dicho además que va a poner en agenda, ¿no? La revisión del plan para incorporar al Perú a la OCDE. La OCDE es la Organización de Países Desarrollados, y les ha dado un montón de buenas noticias. El proyecto de Asamblea Constituyente va a pasar por el Congreso, se va a buscar la conciliación en el Congreso con las bancadas, la seguridad jurídica va a ser respetada, o sea, no se van a cambiar los contratos, no se van a revisar. Y esto ha caído seguramente bien en el sector empresarial más corporativo, más grande. Pero la pregunta que yo siempre me hago es, a los empresarios grandes y a los gremios grandes, las dificultades económicas, si bien es cierto les pegan y los golpean menos, porque tienen más espalda para soportar estas dificultades. La dificultad está
en los pequeños y medianos empresarios, en los microempresarios, en los trabajadores independientes, como yo, como muchos de ustedes seguramente, en la clase media. Esa clase media que también depende de la empresa grande, que nunca sufre, porque la empresa grande siempre se mantiene, y esa clase emprendedora que no puede eh, aplicar las reglas de esta formalidad, porque la formalidad peruana es muy abusiva. Es una formalidad peruana que no deja crecer a los pequeños. Yo me pregunto si gracias a esta reunión de Pedro Franque, los grandes grupos económicos, los grandes empresarios, van a hacer una tregua con este gobierno que a los pequeños los sigue dejando abandonados. Yo me pregunto si los grandes empresarios y los grandes grupos económicos van a bajar la guardia, dado que ya les ofrecieron quedarse tranquilos, y van a dejar de preocuparse y van a abandonar su preocupación por los micro y pequeños empresarios, por los independientes, por los más pobres, por los trabajadores más vulnerables. Yo espero que esta reunión que se ha dado entre los grandes empresarios y el señor Pedro Franque no sea el comienzo de un gobierno mediocre donde la burocracia no funciona para los chicos, pero sí funciona para los grandes, donde el Estado no funciona para los chicos, pero sí funciona para los grandes, donde los políticos no trabajan para los chicos, pero sí trabajan para los grandes. Yo espero, de verdad, que estos no sean 5 años de más de lo mismo, en donde los grandes, los cómodos, los ricos, los que tienen mucho dinero, lo sigan teniendo y sigan tranquilos, y los pobres y los informales y la clase media siga sufriendo los desajustes, las dificultades, las deficiencias de un gobierno que siempre ha sido mediocre en los últimos años. El problema no está en las leyes y la regulación para las grandes empresas. El problema está en las leyes y la regulación para los más pequeños, que no ganan nada por ser formales, que no tienen servicios públicos de calidad, que no tienen servicios públicos, digamos, de verdad, en educación, en salud, en agua y saneamiento, en justicia. Eso no puede ocurrir. Y esa no es culpa de los ricos, ojo, eso no es culpa de la empresa privada, no es culpa de la inversión privada. Es culpa de esa fatídica relación que se ha generado entre los grandes empresarios y el Estado, que muchas veces han preferido preocuparse por sus problemas de quinto piso, de sexto piso, y no se han preocupado por los problemas de los más pequeños, que tienen agendas muy importantes para los grandes empresarios y los grandes grupos económicos, pero no tienen agendas para los pequeñitos, para los más chiquitos. Ese diálogo de millonarios, millonarios en el Estado porque tienen mucha plata y poder, y millonarios en el sector privado porque tienen mucha plata y poder, es un diálogo que es legítimo, tienen que conversar, tienen que dialogar, pero nunca se preocuparon por los demás abajo. ¿Van a resolver los problemas del 2% de la población y se van a olvidar de los problemas del 88% de la población? ¿O van a de verdad hacer una agenda por los más pequeños todos? Empresa privada y gobierno, políticos, Estado, burocracia. No lo sé, no lo sé. Lo único que sé es que después de la reunión de ayer yo voy a estar muy pendiente de cómo se comportan los grupos económicos, los centros de investigación financiados por los grupos económicos, los centros de investigación que defienden la libertad económica. Porque si ellos dejan de ser críticos con la burocracia, dejan de ser críticos con el Estado, dejan de ser críticos con la formalidad abusiva para los pequeños, entonces son unos traicioneros y van a traicionar las verdaderas reformas profundas que necesita este país. Ojo con eso. Vamos a estar muy atentos. Creo que ya tenemos en línea al señor Alex Flores, que es congresista del Partido Perú Libre por la región Ayacucho. Seguramente en unos segundos va a entrar a conversar con nosotros. Y como les decía, es muy importante estar pendiente también del Congreso. Ya las comisiones van a empezar a trabajar. Las comisiones, como ustedes saben, se encargan de los sectores, del sector producción, del sector economía, del sector comercio exterior y turismo, del sector minero y energético, del sector educación, del sector salud, y cada uno de los grupos de estas comisiones, porque son varios congresistas, van a tener que marcar una agenda. La Asociación de Contribuyentes del Perú, hace pocos días, sacó un balance legislativo y puso una alerta muy importante, porque ustedes saben que el Congreso anterior promulgó más de 370 leyes, 375 leyes, lo cual es un montón, pero presentó, ojo a este número, presentó más de 3.700 proyectos de ley. Y
este número enorme de proyectos de ley, que obviamente hay muchos proyectos de ley que son declarativos, ¿no? Declaran de importancia nacional la construcción de la carretera tal, declara de interés nacional la construcción de un hospital, simplemente como para presionar un poco a los gobiernos regionales. Pero ya no sirven de nada esas leyes declarativas, de verdad que cada vez se devalúan más. Pero bueno, entre esos 300 y entre esos 3.000 proyectos de ley, la Asociación de Contribuyentes descubrió que habían varios proyectos de ley muy peligrosos. Proyectos de ley, por ejemplo, para expropiar las universidades que no pasaban el licenciamiento de SUNEDU, ¿no? O, por ejemplo, un proyecto de ley para que todos los trabajadores de tiempo parcial entren a planilla, lo cual evidentemente haría que haya más informalidad porque nadie querría contratar a un trabajador a tiempo parcial para que entre en planilla, ¿no? Otro proyecto de ley, por ejemplo, para que se cree una aerolínea estatal, esta famosa línea aérea peruana que supuestamente iba a ser más barata, y es mentira porque las empresas estatales siempre generan problemas, ¿no? Una iniciativa para que haya libre ingreso a las universidades, lo cual ustedes ya saben que no funciona porque a las universidades tiene que haber un examen, tiene que haber cupos, tienen que haber vacantes limitadas, porque no pues todos los chicos pueden entrar a la universidad. Sería imposible poder satisfacer esa demanda. Eso no ocurre en ningún país del mundo. En ningún país del mundo todos los chicos entran a la universidad. Al contrario, en el Perú hay una universalitis, ¿no? Los jóvenes peruanos creen que la universidad debe ser el lugar al que ellos lleguen, ¿no? Pero no es así, ¿no? Al contrario, tienen que trabajar en institutos técnicos, tienen que entrar a estudiar a institutos técnicos, tienen que trabajar desde jóvenes, muchos de ellos, y está muy bien, no todos los jóvenes tienen que entrar en una carrera universitaria, es una equivocación que tenemos nosotros a veces también los padres, ¿no? Pero bueno, entonces hay que ponerle ojo al Congreso porque hay varios proyectos de ley que son complicados, que se quedaron, digamos, ahí en la bandeja, y que no sería bueno que continúen, ¿no? Que continúen en esta carrera. Al contrario, deberían pararlos y simplemente archivarlos o dejarlos ahí, que se mueran solos. En otras noticias, ya para ir esperando a nuestros invitados el día de hoy, eh, el, el, el presidente Castillo, ¿no? y el ministro de Economía han planteado ya que el presidente del Banco Central de Reserva, el señor Julio Velarde, se quede. ¿Por qué es importante el Banco Central de Reserva? Porque es la entidad que vigila las reservas internacionales, los ahorros del Perú, porque de alguna forma estabiliza el tipo de cambio, lo ha estabilizado muchísimo, a pesar de que ha subido bastante el dólar. El Banco Central de Reserva ha hecho una tarea, pero titánica. En 6 días compró, me parece, más de 2.000 millones de dólares. 2.000 millones de dólares tuvo que vender para poder bajar el precio del dólar un poco, para que no siga subiendo. Entonces es muy importante que el Banco Central de Reserva, que ustedes dirán, bueno, José Ignacio, es una entidad muy grande, esas entidades grandes que no sabemos para qué sirven, sí, es muy importante. Debería el señor Julio Velarde en las siguientes semanas ya tener la capacidad de elegir al directorio del Banco Central de Reserva, ya los tendremos informados de esto. Ya está con nosotros el congresista Alex Flores, de la bancada Perú Libre. Vamos a conversar con él vía telefónica. Señor congresista Alex Flores, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, José. Muy buenos días a toda la población que está escuchando tu importante programa. Gracias por la invitación. Un gusto estar en tu programa. Gracias a ustedes, señor Flores, y espero que estén bien de salud por casa, que es lo más importante. Una primera pregunta. El día de ayer ya empezó, digamos, a surgir un malestar que entendíamos era razonable. Por ejemplo, la congresista Silvana Robles ha dicho pues que no está de acuerdo, ¿no? Con la repartición, con la asignación de las comisiones en el Congreso. ¿Cuál es su opinión al respecto? Sí, lo que ha ocurrido en el Congreso efectivamente es una repartija de las comisiones entre los partidos de la derecha que, sin considerar la proporcionalidad y que Perú Libre sea la primera minoría dentro del Congreso,
hayan hecho pues un reparto inequitativo solamente entre ellos, de tal manera que a la bancada de Perú Libre lo han relegado y le han dejado sin las comisiones que pidió presidir, siendo nosotros la bancada con mayor número de congresistas por práctica parlamentaria. Se sabe muy bien que tenemos el derecho a presidir algunas comisiones importantes que para nosotros lo son así, porque queremos llevar ese mandato del pueblo y trabajar desde esas comisiones en coordinación con las demás autoridades. Y lo que nos ha sorprendido es la actitud antidemocrática, es la actitud sectaria de parte de los partidos de derecha que han hecho un acuerdo entre ellos y han hecho una repartija de las comisiones que totalmente nosotros rechazamos contundentemente, porque ellos no están respetando la voluntad del pueblo que nos ha elegido a nosotros como la bancada con un mayor número de congresistas, y por lo tanto pues tenemos el derecho a presidir algunas comisiones de suma importancia para nosotros. Entonces la preocupación de ustedes, porque entiendo que es una parte solamente la de la bancada, hay una parte de la bancada que ha aceptado la metodología de asignación de comisiones, hay otra parte que ha estado más en desacuerdo, como usted menciona, como la congresista Silvana Robles. Pero entonces el problema no es el número de comisiones, porque les han dado varias comisiones, sino el problema es qué comisiones les han dado, ¿es así? Así es, José. El número de comisiones nos toca por derecho, por ley, de acuerdo a la cantidad de congresistas que somos. Hay una proporcionalidad, de tal manera que 7 comisiones le toca presidir a Perú Libre. Lo que estoy planteando es que de las 24 comisiones ordinarias que existe, las comisiones que nosotros hemos pedido, no se nos ha asignado una sola. Los partidos, ¿cuáles pidieron las ustedes? bancadas, por ejemplo, como es natural, hemos pedido la Comisión de Constitución, la Comisión de Educación, la Comisión de Economía, de Presupuesto, considerando que tenemos pues, o somos el partido de gobierno. Son comisiones importantes que van a fortalecer el trabajo tanto del Ejecutivo como del Legislativo, siempre pensando en el Perú, siempre pensando en nuestro pueblo, en solucionar los problemas urgentes que tenemos, como es enfrentar con mayor efectividad la pandemia, la reactivación económica. Pero ¿qué pasa con los partidos de derecha? Simplemente no les importa esto, priman sus intereses personales, grupales, priman sus negocios, y por lo tanto pues han tomado, en este caso han hecho una repartija de las comisiones a espaldas de la realidad y la necesidad que en estos momentos el contexto exige y el pueblo peruano exige. Ahora, señor Flores, una pregunta complementando esta reflexión que usted hace. ¿Cree usted que la desconfianza en el señor Pedro Castillo, en su agenda, por ejemplo, en el nombramiento de ministros, de alguna forma puede haber influido en esta nueva metodología que se planteó en la Junta de Portavoces y que ahora se votó en el Pleno por cada lista de candidatos en cada comisión? Le pregunto esto porque, pensando desde el punto de vista del ciudadano, yo creo que todos los congresistas tienen el derecho a la duda, es decir, usted, la señora Silvana Robles, el congresista de derecha, de izquierda, todos los congresistas tienen el derecho a que el ciudadano piense que ellos quieren hacer lo mejor para los ciudadanos. Pero cuando uno ha visto de alguna forma el nombramiento de ministros, las primeras decisiones, hay desconfianza, señor Flores, en el gobierno, no necesariamente en ustedes, porque ustedes todavía no empiezan a trabajar, digamos, como bancada en el tema de legislar, pero sí desde el punto de vista del presidente. Quizás yo le planteo esto porque, ¿cuál es su opinión con respecto al Poder Ejecutivo? O sea, probablemente el Congreso tenga a lo mejor las intenciones, probablemente la bancada tenga a lo mejor las intenciones, pero ¿cree usted que el señor Castillo está dando las señales correctas para que haya esta confianza de parte de la ciudadanía? Bueno, el gobierno de Castillo recién empieza, hay que dejarle trabajar, hay que dejarle proponer y hay que dejarle ejecutar lo que él ha planteado y ha propuesto. Lo que hemos visto es una actitud intransigente, antidemocrática de parte de los partidos de la derecha, de los perdedores, que se han puesto en un plan de desestabilizar, de entorpecer desde el primer día.
y también vale decir que aquí un sector de la prensa ha asusado esto, ¿no? De tal manera que en la población hay una sensación de que habría una inestabilidad, una situación de desequilibrio, de una crisis política que no lo hay, ¿no? Es un gobierno que recién está asumiendo y como es lógico, de acuerdo al marco constitucional, le compete pues nombrar a sus ministros, a sus funcionarios. Entonces, todavía no ha habido, ni siquiera el gabinete Bellido ha ido a pedir la confianza, a proponer su plan de acción, su plan de gobierno ante el Congreso de la República. Entonces, y muy bien que la prensa esté escudriñando, que algunos personajes de repente cuestionados estén, y definitivamente se tomarán las medidas correctivas, pero también a la prensa yo le pediría que haga el mismo trabajo con el Congreso. En esta repartija de las comisiones por parte de la derecha, como le decía, hay personajes sentenciados, investigados, cuestionados, que van a presidir las comisiones, y es algo extraño que un gran sector de la prensa no diga nada. Entonces, aquí se debe tratar con imparcialidad, aquí se debe tratar siempre las cosas buscando la verdad y sobre todo pensando en el bien del Perú, pensando en el bien de las grandes mayorías. De acuerdo. Bueno, muchísimas gracias, señor Flores. Yo creo que es un llamado sensato, porque definitivamente la prensa, nosotros, los que estamos en el debate público, yo no soy periodista, pero soy historiador y trabajo en comunicación también, tenemos que estar fiscalizando no solamente el Poder Ejecutivo, sino también el Congreso, que a partir de ahora empezará a cumplir un rol mucho más importante. Gracias, señor Flores, y seguramente lo estaremos convocando otra vez para que nos vaya contando cómo va su trabajo más adelante. Gracias. Muchas gracias a usted por la oportunidad. Muchas gracias. Gracias, que le vaya bien, cuídese. Ha sido el congresista Alex Flores, de Perú Libre por Ayacucho, y ahora ya está con nosotros Lucero Martínez, especialista del proyecto La Tribu, para conversar con nosotros acerca de varios temas. Lucero, ¿cómo estás? Buenos días. Hola José Ignacio, buenos días. ¿Qué tal? Estamos en la sección Entérate Perú, gracias al proyecto La Tribu. Lucero, ¿qué nos tienes hoy día como reflexión para los emprendedores, para los trabajadores, para los ciudadanos peruanos? Sí, hoy día es un día especial para el sector de micro y pequeños empresarios, pues se celebra el Día del Bodeguero y sabemos que en nuestro país es muy difícil emprender, principalmente por los procesos administrativos, los trámites poco ordenados que se deben de realizar y además por la pandemia muchos rubros tuvieron que reinventarse y las bodegas no fueron la excepción. Ellos tuvieron que implementar además de los protocolos, también el hecho de hacer un delivery porque la gente tenía la necesidad de permanecer en casa. Y bueno, hoy tenemos 414.000 bodegas, el 62% administrado por mujeres. Entonces, de todas maneras, ese sector necesita un apoyo por parte del Estado, primero en la generación de las capacidades técnicas, para que sea mucho más fácil para ellos tener un canal para poder realizar los trámites y procesos de manera más eficaz y no pierdan tanto tiempo en ese sentido. Y lo segundo, tratar de reducir los elevados costos que tienen, ¿no? Pues se realizan trámites municipales que al final terminan influyendo en ellos para desincentivar a que sean formales, ¿no? Porque es muy costoso y encima les toma mucho tiempo. Esas serían las principales reflexiones para este sector. Hoy día entonces es el Día del Bodeguero y nos dices que hay más de 414.000 bodegas, de las cuales el 62% son dirigidas, lideradas por mujeres. Sí, efectivamente. Y la propuesta principal de parte del proyecto La Tribu, de ustedes como proyecto, ¿cuál es? ¿Qué tiene que hacer el Estado? A ver, repítenos para que la gente... Simplificar los procesos y trámites administrativos y segundo, reducir los elevados costos de estos trámites municipales que los bodegueros o los micros y pequeños empresarios tienen que realizar. De acuerdo, hay una tarea importantísima en las municipalidades, en los gobiernos locales, que son muchas veces los que ponen las principales y las más difíciles trabas para los negocios empresariales y digamos, para las empresas pequeñas, ¿no? Con respecto al tema educativo, rápidamente, tú hiciste un informe, un análisis sobre esto. ¿Cuáles son las pérdidas que se tienen por no volver a clases presenciales de parte de los niños y niñas del Perú? Bueno, sí, en cuanto a las pérdidas, estimó que aproximadamente los estudiantes perderían 1.7 o casi 2 años de escolaridad. Y segundo, que aproximadamente 4 de cada 5 alumnos de secundaria no podría comprender un texto sencillo, ¿no? de extensión moderada y sencillo,
Y esto obviamente va a afectar a la productividad, recordando ya que nuestros jóvenes no aprovechan su máximo potencial, pues solamente son un 60% productivos. Entonces, ahora con casi 2 años de clases solamente virtuales, que muchos de ellos no pueden acceder mediante una computadora, mediante el internet, sino por canales como radio y televisión, donde no hay interacción entre el profesor y el alumno, es mucho más complicado, ¿no? De acuerdo. Bueno, entonces, Día del Bodeguero, muy importante, ayudarlos, colaborar con ellos, sobre todo no poniéndoles trabas para que crezcan, para que pongan sus negocios, y retorno a clases presenciales, un tema muy importante que nunca debemos dejar de tratar. Gracias, Lucero. ¿Dónde encontramos toda esta información? Toda esta información la encuentran en las cuentas de la tribu peruana, en Facebook, Twitter, Instagram, y también en las columnas de Piensa P, igual que también en todas sus redes de Piensa P, tanto en Instagram como en Facebook. Muchas gracias, Lucero. Y por nuestra Gracias. parte también ha sido todo. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos el día de mañana en A Fondo Entrevistas. Yo soy José Ignacio Beteta. Que tengan un buen día. Hemos presentado A Fondo con José Ignacio Beteta.